Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados. Muy buenas tardes, amigas y amigos, una vez más con ustedes en este programa dedicado al mundo del trabajo. Agradeciendo a Dios nuestro Señor clemente y misericordioso todo el cariño, la misericordia que ha tenido conmigo, su servidor, y también agradecer a ustedes la oportunidad de entrar en sus hogares. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para mañana domingo es el Evangelio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un Evangelio bien largo y vale la pena leerlo porque hay muchas personas que no tienen oportunidad de leer la Biblia y si están sentados en su casa pueden escuchar la lectura del Evangelio que nos presenta la Iglesia para mañana, que es el Domingo de Ramos. Es el domingo donde el Señor es recibido por el pueblo a la entrada gloriosa de Jerusalén y que va montado en un burro y que allí le reciben con ramos de olivo. El pueblo le recibe dándole alabanza, pero ese fue el Domingo de Ramos. Y recordamos ese domingo, mañana, donde nuestro Señor es recibido con ramos de alabanza, alabando al Señor en su entrada gloriosa a Jerusalén. Pero después sabemos que sucedió en ese día siguiente. Esos días siguientes fueron días dolorosos, el dolor extraordinario que sufrió Jesús y la madre también en una forma dolorosa y con dolor tremendo. Ya decía un profeta que le decía a María que iba a atravesar su alma una llaga, una espada atravesaría su alma. Así es que vamos a dar lectura a este Evangelio del día de mañana que nos los narra San Lucas en el capítulo 22 del 14 al 23 y el 56. Un evangelio largo, con paciencia, pero vale la pena darle lectura para entrar en otros temas de interés. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: he deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que no se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracia y dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren la mano del que entrega esta con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de ese que lo entrega. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús le dijo: los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el primero entre ustedes pórtese como el menor y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más,
¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les transmito el reino como me lo ha transmitido mi Padre a mí. Conocerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para regir a los 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás les ha reclamado para cribarles como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague, y tú, cuando te recobres, da firmeza a mis hermanos. Y él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús les replicó: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces haya negado conocerme. Y dijo a todos: Cuando les envíe mi bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿le faltó algo? Contestaron: Nada. Él añadió: Pero ahora el que tenga bolsa, que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una, porque les aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito: Fue contado con los malhechores, lo que se refiere a mí toca su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta. Y salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Él se arrancó de ellos y, alejándose como a un tiro de piedra, arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más insistencia, y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por pena, y les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense, y creen y oren, para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente y los guiaba el llamado Judas, uno de los 12. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que estaban con él, de lo que iba a pasar, dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Déjenlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido con él: Han salido con espadas y palos como a casa de un bandido. A diario estaba en el templo con ustedes y no me echaron mano. Pero esta es la hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo una criada sentada junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo:
no lo conozco, mujer. Poco después vio otro y le dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, hombre, no lo soy. Pasada cosa de una hora, otro insistía, sin duda, también éste estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó, hombre, no sé de qué hablas. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes de que cante hoy el gallo, me negará 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él dándole golpes y tapándole la cara le preguntaban, haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Y preferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y haciéndole compadecer en su Sanedrín, le dijeron, si tú eres el Mesías, dínoslo. Él le contestó, sí, se lo he dicho, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él le contestó, ustedes lo dicen, yo lo soy. Ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato, y se pusieron a acusarlo, diciendo, hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey. Pilatos preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se los remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él. Y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocado por los sumos sacerdotes a las autoridades y al pueblo, le dijo, me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en él, en este hombre, ninguna de las culpas que le imputan, ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya ven que nada digno de muerte se le ha aprobado. Así le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenía que soltarle a uno. Ellos vociferaron en masa, diciendo, ¡fuera! ¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás! Y este lo había metido en la cárcel
por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Y les dijo por tercera vez: «Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en él ningún delito que merezca su muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré». Ellos se le echaban encima, pidiendo a grito que lo crucificaran. E iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que lo llevara detrás de Jesús. Le seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplómense sobre nosotras, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan de leño verde, ¿qué pasará con el seco?». Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlo con él, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, a uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, y él es el Mesías, si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagres y diciéndole: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio éste no ha faltado en nada». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús les respondió: «Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya eso del mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo: «Realmente este hombre era justo». Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador,
hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana, y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde no habían puesto a nadie. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo lo colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Eso es la palabra del Señor. Vamos a hacer un breve receso para hacer una breve reflexión después de la lectura del Santo Evangelio que habla, según San Lucas, de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vas a ver mujeres y de hombres sin tierra, vas a ver mujeres y de hombres sin tierra. Gracias por su espera. Voy a dar también lectura de la revista católica que siempre nos inspira, Rayo de Luz, una revista que no debe faltar en los hogares cristianos. La meditación nos dice lo siguiente: el dolor es una realidad histórica y designio de Dios. Aquí está el centro del mensaje del Domingo de Ramos. El siervo de Yahvé sufre golpes, insultos, salivazos, pero el Señor le ayuda y le enseña el sentido del dolor. San Pablo, en el himno de la carta a los Filipenses, carta a Cristo que se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo. En la narración de Pablo, según San Lucas, Jesús afronta sufrimientos indecibles e incontables a la manera de un esclavo. Pero sabe que todo está dispuesto por el Padre y por ello confía el Padre su Espíritu. El sufrimiento de Cristo es enorme, inconmensurable. El valor del dolor de Cristo radica sobre tres pilares. Jesús en el hombre perfecto, que experimenta y vive del sufrimiento con perfección. Jesús es el Hijo de Dios, y por tanto es Dios mismo que sufre en él. Jesús es el Redentor del mundo y del hombre, que asume el dolor, inyectando en él la potencia salvífica de Dios. A lo largo de la pasión, Jesús sintió el abandono del Padre, y por eso puede exclamar antes de expirar: Padre, en tus manos confío mi espíritu. La glorificación del dolor de Cristo y la consiguiente solidaridad con él señala San Lucas después de su muerte mediante la confesión del centurión. Verdaderamente este hombre era justo, y sobre todo mediante el anuncio de las mujeres que han acudido al sepulcro. No está aquí, ha resucitado. La segunda lectura subraya la cercanía de Dios a Cristo, obediente hasta la muerte, con términos de exaltación. Le dio el nombre por encima de todos los hombres. Ni Dios ni el hombre dejaron a Cristo solo en el dolor. Esta afirmación es válida para todo hombre. El hombre, al igual que Jesús, se encontrará con los hombres a causa de su dolor, y en ellos hallará también la presencia mía y el consuelo solitario. ¿Por qué? No se conoce,
no se ha descubierto el tesoro escondido en el dolor. Para el cristiano es un tesoro escondido de asimilación del estilo de Cristo, del valor redentor. La medicina en nuestros días está descubriendo que la presencia amiga junto al lecho del enfermo puede aliviar el dolor más que una inyección de morfina. Hay una relación estrecha entre el alma y el cuerpo, y el consuelo espiritual de una cercanía suaviza los más terribles sufrimientos. Las obras de misericordia espirituales, instruir, consolar, confortar, sufrir con paciencia, corporales, dar de comer al hambriento, dar techo a quien no le tiene, vestir al desnudo, vestir a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos, son formas tradicionales de ayudar al hombre en su dolor. Lo que importa es tener conciencia de que como cristiano hemos de acompañar a los hombres en su dolor, hemos de ser solidarios con sus penas, hemos de aliviar con nuestra cercanía y nuestro consuelo su sufrimiento. Señor, ayúdanos a vivir las obras de misericordia espirituales, instruir y consolar, confortar, sufrir con paciencia, y corporales, dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y para ayudar al que sufre con el dolor. Estamos en este domingo de Ramos. Mañana estamos comenzando la Semana Mayor, la semana que recordamos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sus sufrimientos, sus dolores inconmensurables, junto con su madre que la acompañaba desde la cruz, y que allí en la cruz, en su dolor, ella, que solo tuvo ese hijo, le dice a San Juan: hijo, ahí tiene a tu madre, madre, ahí tiene a tu hijo. Y desde aquel momento San Juan se lleva a su madre, a la madre de Jesús. Si María hubiese tenido más hijos, indudablemente que Jesús no se le entrega a Juan, al hijo querido de Juan, de Jesús. María Santísima, tú también sufriste como madre los dolores de Jesús, los dolores que recordamos en esta Semana Mayor. Esta Semana Mayor que llamamos al pueblo, a los cristianos y a los no cristianos a la reflexión, al perdón, que llamamos a la oración, que llamamos a pensar verdaderamente en los sufrimientos y en el dolor de Jesús para salvarnos, para darnos a nosotros la participación de la vida eterna. Cristo Jesús muere por nosotros, pero también esos dolores en la cruz, esos clavos, esos azotes, esas espinas que clavaron sus cabezas, ese dolor inconmensurable de Jesús, de María, su madre, y de todos aquellos que estaban acompañándole, tienen que llegar a nosotros para hacernos una reflexión profunda. Jesús nos ama. Jesús murió en la cruz por nosotros, pero Jesús está vivo. Jesús está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Jesús, que murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día. Ese día de la resurrección que los cristianos celebramos del mundo, aunque hay algunos cristianos que no celebran y que siguen la tradición del séptimo día de lo que es el Antiguo Testamento, los cristianos seguimos la resurrección y celebramos el día más importante del pensamiento cristiano. Si Jesús no hubiese resucitado, de nada no hubiese servido
ser cristiano y seguidor de Cristo. Cristo Jesús resucita para nosotros, para elevarnos y enseñarnos el camino que Él trazó para el bienestar de todos los hombres y mujeres del mundo. Cristo Jesús nos ama. Cristo Jesús nos llama. Él que hizo posible con su muerte y resurrección la salvación del género humano, para que nos encontráramos con Dios, para que nos acercáramos, y nos dio a conocer esa parte importante que no se conocía en el Antiguo Testamento. Y Cristo, Dios Hijo, junto con Dios Espíritu Santo y Dios Padre, hace posible ese amor tremendo que Dios nos tiene a nosotros para nuestra salvación. El amor de Dios es lo que nos mueve a nosotros a actuar. Por eso hay que amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, porque Dios nos ama a amarnos. Dios nos ama a sentirnos verdaderamente hermanos, a ayudarnos con las obras de misericordia. Recordemos estos días, en la Semana Mayor, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, sus padecimientos, sus dolores, para que nosotros también acompañemos en estos días a Dios hecho hombre, que se inmola por nosotros. Recordamos que esta semana es una semana para reflexionar, para pensar. 40 días nos dio la Iglesia desde el miércoles de ceniza, nos da esos 40 días para prepararnos a la Semana Mayor. Domingo de Ramos, mañana, recibamos a Jesús con alegría y acompañémoslos en la Semana Mayor. Y sobre todo, el Domingo de Resurrección nos invita a Jesús a resucitar con Él en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Cristo nos llama. Pidamos que aumente nuestra fe. Una de las cosas que yo más le pido a nuestro Señor es aumentar mi fe, aumentar mi creencia, creer en eso que Él nos enseña, para que podamos vivir una vida como Él quiere. Al pueblo trabajador, a nuestros hermanos, a los que viajan al interior, que cuiden, que dejen de beber mientras conducen, que traten de que no haya muertes innecesarias en esta Semana Mayor. Los que van a la playa, que cuiden, que se cuiden, que no beban, que no actúen como personas irracionales. El mundo no se va a acabar, va a continuar. Que seamos parcos, que tengamos prudencia en todo lo que hacemos en esta semana, como en toda la semana, pero esta semana como que el diablo se suelta y la gente se vuelve loca. No piensa que es una semana de reflexión, sino una semana para la diversión, una semana para beber romo, una semana para divertirnos. Es la semana que Cristo nos llama a recordarle, con su muerte, con su pasión, por sus dolores. Hagamos posible que esta Semana Mayor sea verdaderamente una semana de amor, una semana de solidaridad, una semana de comprensión, una semana verdaderamente amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga en esta Semana Santa y nos dé su aliento, su espíritu, para que podamos acompañarles y que podamos resucitar el domingo con Él, el domingo de gloria. Gloria y alabanza a Dios nuestro Señor, a Dios resucitado, que está con nosotros en el sagrario cada día, esperando por nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos en esta Semana Santa y en todas nuestras vidas, que tenga misericordia y compasión de todos nosotros en esta Semana Santa y en todo el resto de nuestra vida. Amén. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes.
Vas a ver mujeres y de hombres sin tierra. Vas a ver mujeres y de hombres sin tierra. Gracias, amigas y amigos, por su espera. En esta semana, el movimiento sindical en la República Dominicana hizo una gran marcha. Una marcha que salimos las tres centrales principales del país, del Parque Enriquillo, de la Avenida Duarte, hacia el Palacio Nacional. Fue una marcha donde la generosidad de nuestros trabajadores se demostró en defensa de sus derechos, fundamentalmente de la cesantía, porque entendíamos que ese derecho corre peligro. Ese acto fue un acto hermoso, tranquilo, donde los trabajadores marchamos para defender nuestros derechos. El día siguiente, el señor presidente de la República nos llama para tener un encuentro con él. Estamos hablando de ayer, el jueves, nos llama el presidente, acudimos a él y conversamos con el presidente. En esa conversación, el presidente nos dice, ¿dónde está? ¿En qué momento el gobierno ha estado diciendo que quiten la cesantía? ¿En qué momento el gobierno ha dicho que no está de acuerdo con la cesantía? Indudablemente que hay un párrafo que trajo mucha confusión, y es en el artículo 4 del proyecto de ley que cierra el Seguro Social. En la última parte dice, así estamos hablando de INARRIL, el instituto que se forma en el artículo 4, que se crea el Instituto Nacional de la Prevención y Administración de Riesgos Laborales, INARRIL. En la parte final dice, así como la administración de cualquier fondo o seguro de protección laboral en caso de desempleo o desahucio. Lo que está diciendo es que ese instituto se va a encargar de desempleo, de desahucio, y que ese instituto va a trabajar para hacer posible que esos aspectos lo pueda manejar en caso de que existiesen, porque el capítulo 4 no dice en ningún momento que se va a quitar la cesantía, y el gobierno en ningún momento ha dicho que va a quitar la cesantía. Quienes han dicho que van a reducir o aspiran a reducir la cesantía es el sector empleador. En ese sentido, conversamos con el presidente, le dimos la razón, le pedimos que para evitar confusión de que el gobierno quiere quitar la cesantía con el empleador, que quitara ese párrafo final. Esa fue una petición al presidente. Después de un diálogo importante, el presidente aceptó quitar de la propuesta para evitar que haya confusión, como la gran mayoría teníamos, de que indudablemente el gobierno quería quitar la cesantía a los trabajadores. Aclarado ese tema, entramos en el tema de que ese instituto INARRIL, en otro aspecto, dice que va a tener un consejo de administración donde van a haber 4 de gobierno, 1 de los trabajadores y 1 de los empleadores. Y que ese 1 de los empleadores y ese 1 de los trabajadores lo van a elegir los 3 representantes de los trabajadores en el Consejo de la Seguridad Social, y los 3 representantes de los empleadores también en el Consejo de la Seguridad Social son los que van a elegir a sendos representantes en el INARRIL. Le pedimos al presidente que mantuviera el tripartismo y le hablé con claridad de lo que significa Infotep
el tripartismo en Infotep un ejemplo que en el Seguro Social no funcionó como tenía que funcionar el tripartismo, porque se impusieron las razones partidarias, las razones políticas, y entramos en lo que es la RL. Y dijimos, la RL es una institución que ha funcionado. Y ahí tenemos a Elisaben, que ha hecho un ejemplo extraordinario, un ejemplo de un gran administrador. Sin embargo, en lo que es la ARS, Salud Segura, hemos tenido grandes problemas. De casi 300.000 afiliados que tenía la ARS, Salud Segura, cuando entró la ley 8701 y que le dio las posibilidades al seguro para ser una gran empresa. Sin embargo, las administraciones, la politiquería, la corrupción no hizo posible que el Seguro Social pudiera avanzar positivamente. Nosotros defendimos el Seguro Social hasta la saciedad, y en un momento dado, siendo yo miembro del Consejo Directivo del Seguro Social, me retiré un año del Consejo y di unas declaraciones públicas hablando de la corrupción que había en la institución. Todas esas circunstancias llevaron, por ejemplo, a la ARS Salud Segura. Hoy tiene 590 trabajadores, empleados. ¿Con cuánto funciona? Con 60 trabajadores. ¿Y qué hacen esos 500, 330? Nada. Que aproveche la institución. Entonces, andamos mal. Pero además de eso, tenemos que admitir que esa institución tiene más de 400 millones de deuda. Todas estas circunstancias hacen posible que el presidente, pensando en hacer posible un Estado más funcional, decida cerrar el Instituto Dominicano de Seguro Social. Le pedimos al presidente, en una comunicación ya como confederación, que primeramente pensione a todos los trabajadores en el Seguro Social que tienen más de 20 años laborando y más de 40 años de edad, y que le entregue una pensión full, completa a todos. Le pedimos al presidente que su palabra que él ha dado, que nosotros confiamos en ella, de que va a colocar a todos los trabajadores que vayan a otra posición, esos trabajadores de la ARS Salud Segura, que se habla que van a ser cancelados 300, le planteamos, señor presidente, esos 300 que se van a cancelar ahora, colocarlo en otro lugar, no cancelarlo. La ARS hace tiempo que tenía que haber estado cerrada. Como el presidente el gobierno mandó a cerrar lo que era aporte, o sea, los inspectores. ¿Qué era lo que pasaba con los inspectores del Seguro Social? No tengo que entrar en ese detalle porque eso es público. Hasta un director de ese aporte fue asesinado vilmente por los problemas que se daban en ese departamento. Todo eso hace posible el cierre del Seguro Social. Ahora, nosotros le pedimos al presidente, el tripartismo en Narril, él estuvo de acuerdo. También el sector empleador se lo planteó en una reunión que había tenido anteriormente. Y nos alegra satisfactoriamente la conversación con el presidente. Quedó todo aclarado. El pedacito que le pedíamos que lo suspendiera, que lo quitara, él accedió para demostrar una vez más que el gobierno no es que está promoviendo quitar la cesantía. Es un accionar del sector empleador que no quiere quitarla, lo que quiere es reducir la cesantía y llevarla a 6 años. Lo que quiere decir que el derecho que usted tiene ahora a la cesantía, si usted tiene 10 o 15 años, ese es un derecho que no se le quita. Recordando que la cesantía solamente se da cuando el empleador
despide a un trabajador sin causa justificada. Si un trabajador pide su renuncia y se va, no tiene cesantía. Si un trabajador hace una violencia en la empresa, roba o pelea con otro trabajador, no tiene derecho a cesantía. Si un trabajador falta 2 veces, 2 días a su labor sin causa justificada, no tiene cesantía. Hay una cantidad de elementos que está en el Código de Trabajo que, indudablemente, no permiten la cesantía cuando se violan esos aspectos. La cesantía es solamente si el empleador te despide sin causa justificada. De todos modos, fue una buena conversación con el honorable señor presidente. Allí estuvo el ministro Montalvo, estuvo también el responsable del departamento jurídico y un subresponsable, Ariel, que nos sentimos muy contentos, un diálogo verdaderamente importante, pero sí se aclaró todo en ese momento y nos sentimos muy satisfechos porque el honorable señor presidente nos entendió para evitar confusión y accedió a que se quitaran esa parte de ese artículo 4 de ese aspecto tan importante que es la disolución del Seguro Social. La CAS es clara, nuestra confederación sindical es clara, y le dijo al presidente: estamos de acuerdo que hay que cerrar el IDSS porque no tiene ninguna función. Perdón. Todas las cosas que están pendientes, los pasivos, vas a continuar trabajando la ARL Salud Segura, vas a continuar con un instituto CISARRIL, un instituto INARRIL, perdón. Van ahora, la ARS Salud Segura va a pasar a SENASA y los trabajadores vamos a tener posibilidad de tener buen servicio, porque la ARS no da buen servicio, todos lo sabemos. Yo tengo mi carnet de ARS y soy parte de la ARS, de los pocos que quedan, que tienen todavía, que son parte de la ARS Salud Segura. Y he defendido el Seguro Social, he peleado por esa institución, pero llegó el momento que no puede continuar. Nos quitaron los hospitales, que era el servicio más importante que daba el Seguro Social, eran los hospitales a la población, a los más pobres. Pero eso ahora es parte del Servicio Nacional de Salud, no lo tiene el Seguro Social. Bien, el Seguro Social cumplió su rol. Finalmente, en la tarde, como miembro del Consejo de la Boquidón, Laboratorio Químico Dominicano, fuimos al Consejo de la Boquidón, al presidente de la República, y logramos que el presidente de la República enviara un mensaje claro para que la Boquidón continuara funcionando. O sea, van a comprar 100 millones de medicamentos, el gobierno va a prestar un dinero para capitalizarlo y le decimos al presidente muchas gracias por el Sindicato de Trabajadores de la Boquidón, afiliado a la Confederación Autónoma Sindical Clasita Casa. Amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Que en esta Semana Mayor, que recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, que el Señor nos bendiga por su misericordia, que sea clemente y paciente con nosotros, que somos miserables pecadores. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios lo permite. Hasta pronto pues. Masas de mujeres y de hombres sin tierra,